Buenas tardes, Nelson, nuevamente. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bueno, Nelson, han pasado ya unas semanas desde que hiciéramos la primera entrevista donde analizamos o donde analizaste un poco cuál ha sido la trayectoria de Chile, en fin, en los últimos años y los años que tú has vivido a lo largo de tu vida y cómo fue evolucionando un poco la situación chilena. Y, en fin, como se analizó ahí en profundidad, pues vimos cómo han sido cambios drásticos, cambios grandes, ilusionantes, y cómo ahora estamos en un momento muy complejo, muy complicado y probablemente para muchos muy preocupante. Y, y dejamos esa última parte, esa preocupación por el momento de inestabilidad, para una segunda entrevista que es esta. Así es. Bueno, hace unos días finalmente salió el borrador. Ya tenemos el borrador de la Constitución y ya hemos podido todos echarle un vistazo. Yo cuando abrí el borrador, lo primero que vi es que por lo menos la carátula que yo vi era de color morado, y era un morado que me recordaba mucho al color ese de las manifestaciones, ese color emblemático de las manifestaciones feministas, ¿no? Y no sé si fue casualidad, pero sí que tenía ya en los primeros artículos, desde el primer artículo realmente ya se veía eso que llaman perspectiva de género, etc. Ahora entraremos en esos asuntos. Otra cosa que llamó la atención es que la Constitución tiene 499 artículos. Entonces, muy rápidamente, antes de darte ya paso, Nelson, y que me cuentes un poco y nos cuentes un poco cuál es tu opinión acerca de todo el asunto, quería decir una cosa rápidamente. Las constituciones, cuando uno se asoma a cualquier manual sencillo digamos, de derecho constitucional comparado y se comparan, en fin, cuál es la primera, en fin, Estados Unidos, etcétera, y se ve el desarrollo del constitucionalismo, tradicionalmente la Constitución se concibe como la Carta Magna, una norma suprema que lo que hace es limitar al Estado frente a los ciudadanos. Es decir, lo que hace es, en una parte dogmática, señalar cuáles son los derechos y libertades que tienen los ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, que ese es un punto muy importante que imagino que tocarás, y después suele desarrollar cuáles son las funciones del Estado, pero no para otorgar al Estado de poderes, sino precisamente para que el Estado se circunscriba, se limite a esos poderes, a fin de que primero los ciudadanos puedan vigilar que esa es exclusivamente, digamos, la potestad que tiene el Estado, y además también para poder defenderse. Bastó con Así leer, es. exacto, bastó con leer 3 artículos de esta Constitución, que no leeré porque queremos ser económicos con el tiempo, para darme cuenta de que había una ambigüedad enorme. Y de que además con ese número, ese articulado tan largo, lo que daba a pie es a una gran confusión. Realmente el último punto que quiero decir en este sentido es que tradicionalmente se entiende en las constituciones como que cuanto menos artículos tenga, mejor, cuanto más concisa y cuanto más clara, mejor, precisamente porque es la carta a la que nos aferramos los ciudadanos precisamente para poder defendernos frente al Estado. Los artículos de esta Constitución, por lo menos la impresión que a mí me da, es que lo que hace es constantemente decir el Estado dará, el Estado hará, el Estado se asegurará, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, Nelson, ¿cómo ves la situación? ¿Cuál es tu impresión un poco de todo lo que viene pasando desde que conversamos la última vez? Mira, la vez anterior hicimos un rápido vistazo por cómo fue el desarrollo económico y político de Chile en los últimos años. Yo atribuyo a la Constitución actual, esta que quiere ser reemplazada, una parte, yo diría, importante del progreso económico que tuvo Chile, porque respetaba una serie de libertades de emprender, de propiedad, etcétera, etcétera, que generaron un crecimiento importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, del caso argentino. En Argentina, la Constitución del año 1853 da una serie de libertades, y Argentina se desarrolló enormemente, tenía un producto per cápita mayor que Italia, mayor que muchos países, y claro, la cambiaron con el gobierno de Perón, con una constitución que daba mucho más derecho y, en fin, populista, y se hundió Argentina. Se hundió, ya no es lo que era. Entonces, claro, las constituciones tienen importancia en el crecimiento de un país. Ahora, esta constitución, yo diría que, en primer lugar, a mi juicio, es ilegítima. Nació fruto de la violencia. Yo sé que los marxistas dicen que la violencia es la partera o la comadrona de los cambios, pero
no es algo consensuado, no es algo consensuado que nació y fluyó por acuerdo de la ciudadanía, es fruto de la violencia. Además de eso, para mi gusto tampoco es democrática, porque resulta que le metieron mano a la urna. Hay cupos reservados, en fin, de sectores ultra, con lo cual construyeron una mayoría que está lejos de la voluntad de la gente. La gente no está representada proporcionalmente en esa constitución. Ahora, esa constitución parece más un programa político de la extrema izquierda que una constitución, por todas las cosas que dice. Tiene varias cosas muy preocupantes que voy a enumerar rápidamente. Primero, vulnera y debilita el derecho de propiedad. Esto afecta a los terrenos agrícolas, a los terrenos forestales, a los derechos de agua, a los derechos mineros, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución que nos rige actualmente dice que en caso de que se vaya a expropiar algo, tiene que compensarse al damnificado, al que pierde la propiedad de lo que sea, con el precio de mercado, con el valor de mercado que el bien tiene, porque eso es el daño que se le está haciendo. Ese bien tiene un valor y eso es lo que tienen que pagar. A continuación de eso, tiene que ser pagado antes de tomar posesión de eso, de ese bien, si es un terreno, lo que sea. Antes de apoderarse el Estado, tiene que pagarlo. Y tiene que pagarlo en efectivo, al contado. No pagarlo en un bono a 30 o 40 años. Eso se vulnera. En este momento, la Constitución, el borrador de Constitución, propone que si se expropia algo, ¿verdad? Se pagará el precio justo. ¿Y qué es lo que es el precio justo? Lo que determinan los políticos. Ya te conté y conversamos en el capítulo anterior de que el precio justo para las minas fue el valor de los fierros, ¿verdad? Menos todo lo que habían ganado por años, por lo tal quedaban debiendo dinero. Eso es el precio justo entonces. Y este país tiene esa historia, tiene esa fama, así que probablemente al que les expropien algo, no le van a pagar el precio de mercado, sino que un precio que fijarán los políticos y será un precio expropiatorio, verdaderamente. Ahora, en ninguna parte se dice que se pague en efectivo, en ninguna parte se dice que se pagará, o sea, te pueden pagar en bonos a 30 años, en fin. Así que ahí hay una vulneración del derecho a propiedad. Ahora, ¿qué ha producido la sola expectativa de que esto se concrete? Ha significado una enorme caída en la inversión. El Banco Central, que es un organismo autónomo en Chile, que emite estudios y opiniones y fija la tasa de interés, controla la inflación, etc., dijo la semana pasada que este año la inversión va a caer un 5%. Y el próximo año, a lo menos un 2%. O sea, la sola expectativa de vulnerar el derecho de propiedad ya hace que la gente, aparte de sacar el dinero de Chile, no esté invirtiendo. No está invirtiendo. Quedan las inversiones residuales, las que están en marcha, pero nuevas inversiones se están vulnerando gravemente. Ese es un primer punto. El derecho a propiedad, entonces, aquí es gravemente vulnerado. Otro punto preocupante es la desigualdad ante la ley. Los pueblos originarios van a tener una serie de privilegios. Por ejemplo, tienen sus propias leyes. Van a ser juzgados con un sistema de justicia que no es el que rige a los chilenos. Yo no sé lo que irán a hacer, no conozco tampoco las leyes de los pueblos originarios, no sé si hay texto de esto, hay alguna publicación, algún código donde esté esto escrito, o es un derecho simplemente oral. De tal forma que, como tú bien sabes, tenemos un serio terrorismo en la Araucanía. Imagino que cuando tomen a un prisionero, un terrorista de los pueblos originarios, no sé, por Lonco, que es la autoridad de ellos, dirá algo, dirá que es la lucha legítima del pueblo, no era nada, etc. Entonces, eso es bastante preocupante, de que ellos se marginen, que tengan sus propias leyes. Eso puede ocurrir que ante delitos iguales tengan penas distintas, probablemente inferiores a las que tendría un chileno común y corriente. Tienen derecho, fíjate que no tenemos los chilenos, tienen derecho a inexpropiabilidad de sus tierras. El Estado no se las puede expropiar. Ya vimos que los chilenos se las pueden expropiar. Fíjate, a propósito de esto, la Constitución dice, porque la Constitución tiene un cuerpo de normas que viste tú, las 499 normas esas que son permanentes, y normas transitorias que regulan el tránsito desde lo que tenemos hoy hasta la plena vigencia de la nueva Constitución esta, si es que se aprueba. Entonces, claro, en este tránsito han metido bastantes reglas. Por ejemplo, le dicen al Estado que tiene un año para formar una comisión que restituya las tierras a los aborígenes.
En este punto te voy a comentar algo. Fíjate, cuando se empezó a restituir tierras a los aborígenes, fue en el gobierno de Patricio Aylwin. Y en ese momento se estimaron que las tierras que se tenían que devolver sumaban más o menos 50.000 hectáreas. Y habían algo así como 150 comunidades autónomas mapuche a las que le iban a devolver estas tierras, en alguna proporción. Empezaban a devolver tierras y la cosa se ha salido de control absolutamente. Se han repartido y se han comprado por parte del Estado tierras para darle a los pueblos orígenes, y ya vamos en 200.000 hectáreas. Pero De las Nelson, 50.000 originales. sí, pero Perdón, disculpa, Nelson. déjame completar el último dato. No solo eso, las comunidades que eran 140 ahora van llegando a 1000. Y esa es la ley del mercado. Si te dicen que van a dar tierras gratis, si eres una comunidad, hombre, organicemos comunidades y pidamos más tierras. Eso es. Cuando uno se aproxima o lee sobre esta cuestión, sobre el problema en el sur de Chile, con todos estos terrenos o de este territorio mapuche que estás comentando, claro, uno lee estos verbos, ¿no? de resarcir, de devolver, etcétera, ¿no? Pero ¿en virtud de qué? ¿En qué se fundamenta eso de devolver? Porque es un poco extraño. Desde una perspectiva en España, por ejemplo, sería muy extraño decir, vamos a devolverle las tierras a los andaluces, o a los murcianos. Es una cosa muy extraña. Parece que como si estuvieran en una reserva. ¿A qué se debe esto? Mira, yo creo que es una cosa puramente ideológica. Las tierras ancestrales se determinan las tierras que vivían los mapuches antes de la llegada de los conquistadores españoles. Y por diversas cosas de la historia, o las han vendido, o lo que sea, pero ya no son de ellas. Estamos hablando de tierras que estuvieron en poder de ellos hace siglos. Entonces, claro, se habla de devolverlas. Por ejemplo, mira, se estima que un porcentaje importante de los pueblos del sur tendrían que ser desalojados y esas tierras expropiadas a los chilenos, que son los legítimos dueños desde hace muchas generaciones, para devolverlas a los pueblos mapuches. ¿Y devolverles qué? Lo que se supone que ocupaban antes de la llegada de los españoles. Sí, sí. Como tú comprenderás, esto es una locura total. Es una locura total. Y Así que como consecuencia de estas protestas, leí el otro día que en los últimos tiempos, no sé si en los últimos meses, pero pocos meses en cualquier caso, se habían registrado más de 100 atentados. sí, claro, no, y hay homicidios y, claro, aprovechando la causa mapuche, ya que tocamos el punto, en la parte de la Araucanía, en esa parte del sur de Chile, hay robo de madera, hay narcotráfico, hay terrorismo. Sí. Ahora, el pueblo mapuche es un pueblo en esencia pacífico, es un pueblo que son minorías, estas minorías radicalizadas, y evidentemente, claro, están queriendo tener el control de esa zona, pero un control total. Fíjate que en esta desigualdad ante la ley se les va a dar derecho a sus aguas ancestrales. O sea, tendrán la tierra, tendrán el agua, y además, cada cosa que se haga, que ellos consideren, ellos los pueblos ancestrales que los afectan, ¿verdad?, requerirán su consentimiento. Fíjate que esta devolución es absolutamente demencial, ¿eh? Absolutamente demencial, porque afecta no solo a los mapuches. Había una comunidad, cuyo nombre no recuerdo, que controlaba todo el borde costero desde Coquimbo hacia el norte de Chile. Estaban extinguidos, pero ahora que se dijo que les iban a recuperar las tierras, ¿verdad? Oye, ya no están extinguidos. Han aparecido 400 o poco más de eso, de especímenes de esta digamos, de aborígenes de esta etnia, que van a reclamar. Ahí están los puertos de Chile, está el borde costero, están las caletas pesqueras, donde los pescadores nunca vieron uno de estos aborígenes, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, están extinguidos hace mucho tiempo, pero están apareciendo. Ahora, cuando los pueblos aborígenes del norte de Chile, que estaban antes de la llegada de los españoles, les digan que les van a devolver las tierras, no van a querer que les devuelvan un pedazo de desierto, probablemente van a querer que les devuelvan Chuquicamata, las minas de cobre, qué sé yo. Entonces, esto es abrir una compuerta enorme donde no se sabe a quién se le debe ni cuánto se le debe. Pero claro, han dejado la puerta abierta para expropiar a precio vil lo que tienen los chilenos y pasárselo a esta gente. Sin duda. Realmente es terrible. Entonces, la desigualdad ante la ley y las ventajas que tienen, fíjate lo que significa el último punto que dije, que se requiere el consentimiento de ellos para cualquier cosa que les afecte. O sea, si vamos a hacer una represa, pues les puede afectar, no van a querer. Si vamos a hacer, qué sé yo, un tendido de telecomunicación, a lo mejor dice que les molesta el cable o los postes o lo que pase por ahí. O sea, tienen derecho a veto.
Y esto, claro, consagra una desigualdad ante la ley enorme, porque esos derechos que tienen ellos no los tienen los chilenos comunes y corrientes. Claro, claro. A nosotros como chilenos nunca se nos consulta si realmente van a hacer algo que nos puede afectar, como abrir una carretera o, qué sé yo, poner una línea de alta tensión, no sé. Es una Pero ellos sí van a discriminación, tener. exacto, es una discriminación exclusivamente en virtud de la raza. Una cosa muy Claro, extraña. claro, exactamente. En virtud de la raza, ellos tienen ventajas que no tenemos los chilenos, ¿verdad? Esto de la restitución de tierras, oye, va a ser tremendo, ¿ah? Tremendo, y va a ir increciendo, ¿ah? O sea, se han repartido 200.000 hectáreas cuando se pensaron que eran 50.000, y no se sabe a cuánto podemos llegar a 500.000. Se van a terminar dueños de todo, y como aborígenes había a lo largo de toda la geografía de este pobre país, en todas partes van a surgir señores que dicen que corresponden a esas etnias, que Sí, les tienen que devolver las tierras y qué sé yo. Y ni te digo si los del norte dicen que aparte de devolver las minas de cobre, nos pasa una cuenta por todo el cobre que ha sacado Chile. claro, Han explotado su tierra, han sacado miles de millones de dólares y, hombre, era de ellos y hay que devolvérselo. claro. Terrible. Entonces, primero, derecho a propiedad vulnerado, desigualdad ante la ley, fragmentación del país. En esto mismo, fíjate, se da que hay un concepto de plurinacionalidad. Chile ya no es una nación única, somos plurinacionales, o sea, eso el vocablo entiende o da a entender de que somos un grupo de naciones, un grupo de naciones. Ahora, esto no es puramente semántico, porque los pueblos ancestrales o originarios van a tener derecho hasta poner sus impuestos, van a tener sus códigos de leyes, van a poder referirse sí o no se hacen obras en ese territorio, etcétera. O sea, de ahí a que tengamos separatismo hay un paso. Aunque la Constitución dice que Chile es un país único, eso es vulnerado por todas las otras disposiciones. Sí. Ahora, estos señores del Mapuche hablan de su territorio como el Gualmapu, así lo llaman. Y la ministra del Interior, tiempo atrás, se refirió al Gualmapu y generó serias protestas en Argentina, porque este territorio de los aborígenes cruza al otro lado de los Andes, y los argentinos tienen, no sé, un tercio de su país que estos tipos llaman Gualmapu y de su tierra. Imagínate, da para ser un país bastante razonable con lo que hay en Chile, todo lo que es la Araucanía, más todo el pedazo argentino, que es todavía más grande. Así que cuando esta señora habló del Gualmapu, los argentinos pusieron el grito en el cielo. Fue un desatino esta mujer, y lo que dijo la autoridad argentina, oye, no se metan con nosotros, no se metan con nosotros, a validar como legítimo, aquí no hay Gualmapu, dijeron los argentinos, aquí hay Argentina, ¿verdad? Sí. Ahora, esta fragmentación del país, ¿verdad? Realmente yo encuentro que es muy preocupante porque somos plurinacionales, ya no un Estado único. De hecho, cuando se inauguró la convención, estos mapuches que estaban en la convención, estos pueblos originarios de la etnia mapuche, pues se opusieron, como conté antes, a que tocara el himno nacional. Tampoco querían nuestra bandera, en fin, están haciendo la Constitución de Chile y los símbolos patrios no están presentes, ¿verdad? Ujú. Ahora, como si fuera poco todo esto que te he dicho, también la Constitución, en otro punto que es muy preocupante, eh, eh, restringe libertades que teníamos los ciudadanos. Como tú bien dijiste, la Constitución en su origen está para proteger a los ciudadanos del Estado. Pero aquí resulta de que el Estado limita las libertades. Por ejemplo, la libertad de enseñanza. En este momento hay en Chile libertad para que tú puedas hacer un colegio particular, y el que quiera apuntarse ahí se apunta. Y se suma el aporte del Estado, que les ayuda un poco, con el aporte de los padres. Entre ellos hacen un copago y le dan educación a su hijo. Muchos padres eligen estos colegios que se llaman colegios particulares subvencionados, porque cuentan con una pequeña subvención del Estado. Eso se acaba. Eso se acaba. El Estado va a ser el que proporciona la enseñanza, y seguirán habiendo colegios particulares plenamente pagados por los padres, con lo cual la diferencia en la calidad de educación se va a acentuar aún más. Los ricos van a tener una educación de primera y el Estado, ¿verdad?, va a proporcionar una educación miserable. Fíjate que aquí había unos colegios que llamaban en Chile emblemáticos, porque realmente eran emblemáticos, como el Instituto Barros Arana, como el Instituto Nacional. Eh, Estos colegios eran públicos, eran gratuitos, y estos colegios dieron origen a mucha gente notable en este país. El presidente Lago, entiendo que fue alumno de nuestro colegio. Bueno, entró la extrema izquierda, los han vulnerado, pasan en toma, ya nadie quiere ir a esos colegios, han intentado incendiarlos, los han destruido. Esa es la educación que da el Estado, ¿verdad? La libertad de educación, por lo tanto, pasa por un severo susto con esto. Segundo, la libertad, fíjate, de elegir tu sistema de salud.
se acaban los sistemas privados de salud y el Estado va a proporcionar la salud que necesiten los ciudadanos. Fíjate que el Estado chileno tiene una lista de espera para enfermedades relativamente graves de 2 años. O sea, si tú te quieres atender en la salud pública, te puedes sentar a esperar 2 años y claro, vas a salir de la lista de espera porque te vas a morir antes de eso. Sí. Ahora, estas listas de espera son terribles y mucha gente que está en el sistema de salud del Estado toma el bono que el Estado les puede dar o el copago que les da y se van a un instituto privado y copagan ellos la diferencia. Lo que el Estado les habría dado directamente, que no les está dando, ¿verdad? Porque no tiene cupo, pues van y se atienden en el sistema privado. Eso se va a terminar. Se va a terminar absolutamente. Por lo tanto, la libertad de enseñanza está restringida, la libertad para elegir el sistema de salud y la libertad previsional también. Porque resulta de que hoy en día en Chile existe un sistema de capitalización individual, tal como hablamos la vez anterior. Uno ahorra durante su vida, ¿verdad? Estas asociaciones que manejan estos fondos, que se llaman AFP, Asociación de Fondos Previsionales, las invierten y las han invertido con mucha inteligencia. Gente como yo, que ahorró toda su vida en estos fondos, tiene un capital hoy en día para la jubilación, donde el fondo aportado por la persona es aproximadamente un 30%, y el 70% han sido utilidades, plusvalías e intereses que han obtenido en la administración profesional de estos fondos. Esto se va a terminar. Lo que quieren hacer es un sistema de reparto, que como todos sabemos, está quebrado en todas partes del mundo. Sí. Está quebrado porque no hay tantos jóvenes aportando es una estafa piramidal. Sí. ¿Verdad? Se supone que les quita, claro, el esquema Ponzi famoso. Los que entran, ¿verdad?, aportan dinero para que los viejos tengan una pensión, ¿verdad? Y con suerte, cuando los jóvenes que están aportando sean viejos, tengan algo. Esto no funcionó en Argentina. En Argentina se apoderaron de los fondos previsionales, que eran mucho menores que los chilenos, eran mucho menos dinero, porque tenía menos tiempo funcionando. Y, bueno, lo perdieron. ¿Mm? Existe mira las palabras que inventan. Vas a tener tú una cuenta nocional. Vas a tener noción que tiene el Estado de decir, mire, usted tiene tanto dinero. Quiero que me lo dé. No, no se lo voy a dar. Usted tiene la noción. ¿Y en qué está este dinero? En el caso argentino, lo invirtieron en cuestiones del Estado. Y se perdió. Ya no está. Anda a cobrar. Anda a cobrarlo. Y claro, las pensiones que el Estado argentino son miserables. Y cuando tienes inflaciones de 50% anual, tú me dirás. Tú me dirás. Entonces, estamos perdiendo esas libertades. A mí me parece, fíjate, de que todo esto que está ocurriendo es tremendamente preocupante, y puede sumir a Chile en un estado fallido, sí. Sin duda. Sin duda, es peligrosísimo esto. Ahora, fíjate que la gente que quería un cambio constitucional, porque cuando empezó la violencia, no es que la gente de entrada dijera queremos cambiar la constitución, cuando empezó la violencia, la gente dijo, bueno, ¿y qué pasa con esta violencia? No, es que queremos cambiar la constitución. La gente dijo, bueno, cambiemos la constitución. Accedió la mayor parte de la gente. En realidad tiene varios años ya, podríamos mejorar algunas cosas, podríamos, en fin, estuvo de acuerdo. Pero poco a poco se fue dando cuenta, primero con la actitud demencial de los constituyentes, señoras, como te dije la otra vez, disfrazadas de Pikachu, corriendo por los pasillos, todo tipo de locura. La gente se empezó a retractar y llegó el rechazo, o la opción de rechazo, porque esto tiene un plebiscito de salida, la opción de rechazo llegó a ser, qué sé yo, 10 puntos por encima de la prueba. Pero apareció el presidente en una cadena nacional hace una semana o algo así, sí, haciendo una oferta generosa de todo, salud gratis, educación gratis, viviendas dignas, una lista de derechos que se supone que va a tener la gente, y la gente dijo, hombre, esto me conviene. Yo no tengo terrenos, no tengo propiedades mineras, en fin, me conviene, a lo mejor algo de esto resulta. Y fíjate que se ha ido estrechando significativamente la diferencia entre los que pretenden rechazar y los que pretenden aprobar. Ahora, un economista hizo un cálculo, yo escuché su exposición, y él estima que para cumplir las promesas que hizo el presidente Boric en su cadena nacional, en su cuenta al país, se necesitaría algo así como 100.000 millones de dólares. Ofreció trenes gratis, ofreció todo. Sí. Pero, oye, es nada más que una ilusión porque no se tiene el dinero. Este país se endeudó con esto de la pandemia y repartir fondos. En fin. Yeah. Ahora, el crecimiento está virtualmente frenado, ¿verdad? La inversión está cayendo.
Y claro, le están pegando en este momento, fíjate, a las empresas chilenas un palo duro, porque aparte del miedo que da la Constitución, van a hacer una reforma tributaria. Pretenden recabar 4,3 puntos porcentuales del Producto Bruto del país, ¿verdad? Van a cortar la jornada de trabajo de 44 horas o 45 horas a 40 horas. ¿Mm? Bueno, van a subir los impuestos, van a subir los costos, en fin. Y claro, se frena más la economía, pues evidentemente se frena más. El Banco Central estima que el próximo año probablemente tengamos una recesión. Sí. Una recesión. Entonces, claro, la gente ingenua, ¿verdad? Con poca preparación, como es la mayoría de este país, ¿verdad? Dice, hombre, me van a dar casa gratis, salud gratis, educación gratis, todo, pero a lo mejor algo de esto toco y me conviene aprobar esto, porque además han dicho que si no se aprueba esa constitución, no son posibles los cambios magníficos que quiere hacer la coalición gobernante. O sea, estamos pasando un momento muy complicado y muy duro, ¿eh? Y vemos con horror, fíjate, cómo nuestros jóvenes se están yendo del país. Sí. Lo veo con hijos de amigos, quieren partir, están haciendo sus trámites. Una hija mía también ha tomado la decisión de irse, porque esto es invivible verdaderamente. Tenemos aquí una situación muy complicada, tenemos un nivel de delincuencia muy alto. No solo la delincuencia que hay en la zona sur. Aquí te asaltan por la calle, te frenan el auto, se llama un portonazo, va a entrar a tu casa y en la puerta de tu casa te encañonan, te quitan el auto, ha habido muertes, inclusive niños muertos, que estos tipos les disparan, y ahora dentro de las ideas brillantes que tiene la coalición gobernante, fíjate, ha decidido quitarle las armas a la gente que tiene armas legalmente inscritas. Mira qué maravilla, o sea, le pregunta el otro día al ministro secretario general de gobierno, un señor de apellido Jackson, le dice, oiga, le dice una periodista, ¿usted cree que con esta ley que hay que devolver las armas van a ir los delincuentes con sus canastos, con llenos de armas? No, dijo inicialmente, probablemente no, pero qué sé yo, la cultura grupal hará que las entreguen. Qué ingenuidad más grande. Van a privar de armas, ¿verdad? Cuando el Estado no te produce seguridad, el único disuasivo que hay en las casas es que el ladrón piense, si me meto a asaltar, capaz que este tenga un arma y me dispare. Entonces, eso se va a eliminar. Le van a quitar las armas, le van a restringir las armas, eso es lo que han dicho a los ciudadanos que tienen sus armas legalmente inscritas. O sea, como tú puedes ver, tenemos aquí un pastel de mucha categoría. Sí, sí. Con esto de las armas me estoy acordando de que hace poco leí en las noticias que se había mandado parte del ejército un poco para asegurar algunas carreteras que pasaban por todo el territorio este del sur, donde hay conflicto, porque se habían quejado los camioneros, porque no paraban de ser asaltados y tal. Y las críticas de algunos sectores de esta comisión constituyente en fin, se enfadaron muchísimo con Boric porque, en fin, porque qué mal está, ¿no? Militarizar esa zona, etcétera, etcétera. Mira, estos tipos asaltan en la carretera y lo que detonó esto, bueno, han quemado vivos a camioneros. Sí. Y lo que detonó últimamente esto fue de que a un señor que iba manejando su camión le dieron un tiro. Le dieron en el cuello, en la cabeza, estaba en riesgo vital, yo no sé si sobrevivió o no, no tengo esa noticia, pero los camioneros son un paro, dijeron, si no podemos andar por las autopistas del país, por las carreteras, sin que nos baleen, nosotros estamos acarreando comida para que el país funcione, madera, productos, qué sé yo, no puede ser esto, hicieron un paro, bloquearon las carreteras y el gobierno se vio obligado a decretar estado de excepción, así se llama. Pero hizo un estado de excepción acotado, o sea, lo restringió a las carreteras, Ahora, los caminos principales, pero la gente del sur no se mueve por los caminos principales, se mueve por todas las rutas secundarias que hay. Además, hubo un homicidio de unos señores mapuche que estaban trabajando, mataron a uno, y eso generó bastante ruido, porque estos señores estaban, entiendo que reforestando con árboles nativos una parcela que hay por ahí. Y claro, el contratista es mapuche y todos los que iban a trabajar son mapuches también, iban en un bus pequeño y les dispararon a matar y mataron a uno. Mataron a uno y claro, hubo grandes preocupaciones con esto y grandes malestar de todo el mundo. Entonces, claro, se vio obligado a acceder con este Estado, pero recortado y limitado. Y los militares están atados de mano. Fíjate de que en un enfrentamiento iban unos militares, hace un tiempo atrás,
lo que fue a fines del año pasado, en el gobierno Piñera, estaban patrullando y los agarraron a balazo. Los atacaron y se defendieron, y murió un señor en circunstancias del enfrentamiento. Pues tienen detenido en este momento al teniente y al que disparó. Ajá. Entonces, si mandan a los militares a poner orden, son atacados, actúan en legítima defensa, y resulta de que, claro, cuando actúan en legítima defensa alguien va a morir, Ya. ¿verdad? Y claro, están detenidos, lo están acusando de homicidio, y aparecen todos estos señores de derechos humanos y todas estas cosas. Ujú. Con todo esto que nos planteas bueno, y lo que se puede leer en los medios de comunicación, no solo en los propios españoles, que por supuesto se hacen eco de lo que está sucediendo en Chile, pero también los propios medios chilenos, realmente se trastoca o se distorsiona todos los elementos vertebradores de la sociedad en todos los sentidos, y luego se trastocan las libertades y los derechos más fundamentales. Así es. Y yo, cuando uno, en fin, estudia un poco de la historia y ve, en fin, lo que ha sucedido en los procesos revolucionarios, esa simplificación maniquea de tratar de hacer como que, bueno, por un lado están en fin, la gente humilde, la gente trabajadora, como se quiera, los obreros, como se quiera, o la gente proletaria, como se la quiere llamar, y luego están los explotadores, la burguesía, etcétera, etcétera. Realmente no es una descripción eficaz de la sociedad, porque ni mucho menos funciona así. Estos propios camioneros, pues me imagino que muchos de ellos serán personas humildes. Hay un momento en el que ellos se preocupan. Sí. Claro, me imagino que se Claro. preocuparán por ser capaces de desempeñar su actividad económica de forma segura, de forma eficaz, poder llevar pan a casa y poder pagar el colegio de los niños o la manutención de los hijos, etcétera. Todo esto distorsiona todo. Así es. Y además, porque queríamos que esta entrevista fuera lo más corta posible, a pesar de que da para muchas horas de análisis, eso sin entrar en otros temas, ¿no? Todos los temas de, en fin, esto que llaman ahora los colectivos, ¿no? El colectivo LGTB, todas estas cosas distorsionan las relaciones humanas en todos los sentidos. Entonces, con este vino tan amargo que se nos sirve, Nelson, ya para terminar esta conversación, ¿crees que existe espacio de alguna manera para el optimismo, para creer que quizá se pueda rechazar en el referéndum en septiembre? Creo que es el día 4 de septiembre cuando esto se vote de forma obligatoria. ¿Crees en fin, que podemos ser optimistas, que se puede llegar a rechazar y que de alguna manera se prolongue, igual que ha pasado en España con los presupuestos generales del Estado, tantos años que los han prolongado porque no eran capaces de aprobarlos? Si es capaz de que se prolongue en el tiempo la Constitución vigente, la Constitución de 1980, y que después, en fin, se consiga una Constitución nueva que sea un poco más razonable? ¿Crees que eso es posible? Mira, yo creo que hay una posibilidad que se rechace, pero el resultado, cualquiera sea, va a ser muy estrecho, muy estrecho. Y esta gente está queriendo dejar amarrada esta constitución que han propuesto, ¿ah? El mamarracho, como así se le ha apodado en Chile. ¿Por qué? Porque han dicho que si ellos presentan este proyecto de constitución y la ciudadanía no lo rechaza, y el Parlamento los quiere modificar, pide unos quórums altísimos. Así que quieren dejarlo abrochado. Lo que criticaban a la Constitución de Pinochet, que tenía quórum alto para dejar más o menos abrochadas las cosas que había propuesto, pues resulta que la van a dejar. Entonces, hay una pequeña posibilidad, ¿verdad?, de que la gente rechace, pero no es un hecho cierto. El Estado va a aplicar todo el poder, porque son gobierno, para hacer propaganda, y van a prometer cosas a la gente, decirle que esta constitución los va a hacer felices, tienen derecho a todo. Sí, porque Tienen derecho a todo. hay que decir que en ese discurso reciente del presidente Boric, al que te has referido antes, ya para terminar, Nelson, no te quiero quitar más tiempo, pero el presidente Boric dijo que, bueno, trató de hacerse como el imparcial, ¿no? Y dijo, bueno, el ciudadano chileno podrá decidir si sí o si no, pero realmente las acciones del gobierno demuestran claramente que están a Claro. favor de esta Constitución, Sí. por supuesto. Hay pocas esperanzas. Hay alguna todavía, porque la esperanza, como decimos nosotros, lo último que se pierde. No muchas. Dios nos ampare. Ya. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy clarividente y muy interesante. Gracias. Y nada, pues esperamos que haya suerte. Te mando un fuerte abrazo, Nelson. Gracias. Un fuerte abrazo. Mira, y yo te quiero decir antes que te agradezco mucho la oportunidad que das de difundir la perspectiva que tenemos los que somos disidentes de este proceso. Porque mucha gente no sabe de esto, sobre todo me imagino que en España tendrán la información de los periódicos que son tendenciosas a veces, que escuchan el testimonio de alguien que está viviendo la situación y que ha vivido toda su vida en este país y conoce bien cómo son las cosas
bueno, que se escuche esa voz y esa oportunidad la das tú y te lo agradezco yo mucho, verdaderamente. Encantadísimo, encantadísimo, Nelson. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós.